Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados compañeros, amigos y colegas. Les saluda nuevamente el doctor Henry Pérez, el abogado. Bueno, no tengo todavía el doctorado, así que es muy bueno que hagamos siempre prevalecer nuestra profesión, porque somos los únicos a quienes nos pueden decir abogados. Entonces es importante que manejemos ese término. Soy el abogado Henry Pérez Oxa, especialista en materia tributaria en Derecho Tributario Boliviano. Desde ya hace más de 18 años, la experiencia me ha llevado justamente a tener esa especialidad y a decir que definitivamente no podemos negar este conocimiento y también ofrecerlo a toda la gente que lo necesita. Este es un video más de apoyo, de tal vez gratitud hacia ustedes, a quienes nos siguen, a quienes me siguen. Si bien hemos estado comprometiéndonos a emitir videos todos los días, ahora que un poquito se ha calmado la actividad con estas fiestas de fin de año, definitivamente tengo tiempo para poder realizar más videos. Este video principalmente, junto con otros dos, van a ser los últimos de esta gestión 2022. La siguiente gestión, en 2023, empezaremos con nuevos videos. No se va a terminar en las entregas que vamos a realizar. Tal vez lo hagamos esporádicamente, unos 2 por semana, tal vez uno por semana, dependiendo mucho de la urgencia. En este caso, estimados compañeros, colegas y amigos, vamos a dar información, vamos a tratar de orientar sobre un tema muy importante que este fin de año principalmente se va a estar dando por el hecho de que los procedimientos en materia tributaria decantan en una notificación con una resolución administrativa que determina la existencia o no de una deuda u obligación tributaria. Hablo de la resolución determinativa que tendría que estarse notificando hasta el 31 de diciembre para evitar obviamente las famosas prescripciones. Entonces, en ese sentido, yo voy a, en este primer video, darles algunos detalles, darles algunas opiniones respecto de lo que es un inicio de procedimiento determinativo. No sé si en algún caso la Administración Tributaria ha hecho un análisis respecto a los términos que se utilizan, porque en materia jurídica cada término tiene un contenido, tiene una consecuencia, tiene un efecto jurídico que tiene que ser considerado al momento de dictar una resolución, una sentencia, o al momento de identificar un procedimiento con la existencia de algún derecho o alguna obligación. En este caso, en materia tributaria, la orden de verificación o la orden de fiscalización representa ser esos términos que no son otra cosa en común que un procedimiento o un inicio de un procedimiento determinativo. Tenemos las tres diferentes administraciones tributarias, la aduanera, la nacional interna, el Servicio de Impuestos Nacionales, y obviamente las administraciones tributarias municipales. ¿Esto qué significa? Que cada una de ellas debería tener un procedimiento especializado basado en lo que establece la Ley 2492, el Código Tributario, en lo que establece el procedimiento o inicio del procedimiento determinativo. En la autoridad de impugnación tributaria se ha establecido que cierta diferencia provocaría un efecto jurídico interesante en lo que sería la suspensión del cómputo de la prescripción, por ejemplo, cuando se utiliza el término, por ejemplo, orden de verificación en lugar de orden de fiscalización o en lugar de fiscalización. El propio Decreto Supremo 27310 también establece ciertas diferencias en cuanto a los procedimientos o a los términos de los procedimientos de inicio de este procedimiento determinativo. Habla de verificación, pero sin embargo el Código Tributario habla de fiscalización. ¿Qué diferencia puede haber? El alcance de estos procedimientos determinativos es lo que hace la diferencia. Sola y únicamente el alcance, ya sea por un impuesto, ya sea por todos los impuestos, ya sea por un periodo, ya sea por una gestión, sea un tipo de periodo mensual, sea un tipo de periodo anual, las fechas de vencimiento, los tipos de vencimiento, las formas de determinación de cada uno de los impuestos, ya sea municipales, aduaneros o impuestos nacionales internos.
Eso es lo único que diferencia. Los términos verificación, fiscalización, ya sea interna, externa, parcial, total, especializada con una facturita o un crédito fiscal IVA, no hacen ninguna diferencia. Solamente el término verificación y fiscalización no tienen ninguna diferencia. Son ambos procedimientos determinativos. Por lo tanto, bueno, ahí se hace un problema tanto jurídico como económico con estos efectos de manejar diferentes tipos de procedimientos. Yo entiendo que los temas de verificaciones, fiscalizaciones, todo aquello ha servido para que la administración tributaria divida administrativamente los sectores de sus funcionarios en diferentes tipos de unidades. Unidad de verificación, unidad de fiscalización. No tengo la menor idea de para qué y con qué fin jurídico, tributario, se habría hecho esta diferencia. Sí, obviamente para dividir administrativamente, muy bien, este escritorio para este supervisor en este lugarcito de la oficina, este otro escritorio para este supervisor en este lugarcito de la oficina, este escritorio en este... Para eso ha sido solamente determinar este tipo de diferencias en los términos. Eso ha provocado realmente muchos efectos negativos, principalmente en el incumplimiento de la normativa específica creada para este tipo de procedimientos determinativos. Por ejemplo, tenemos una resolución normativa de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales que es la 10-0032-16, que se llama Procedimiento de Determinación y de Devolución Impositiva por la Administración Tributaria. Ahí, en esta resolución normativa de directorio, se establecen cuáles son los requisitos de la orden de verificación, de la orden de fiscalización, de la vista de cargo y de la resolución determinativa, algo tan pero tan importante que reglamenta lo dispuesto por el Código Tributario en estos temas. Por lo tanto, esta normativa debería cumplirse. He encontrado conceptos, definiciones muy interesantes de lo que es, por ejemplo, verificación externa, verificación interna, fiscalización parcial, fiscalización total y otros términos más con sus características dentro del propio procedimiento, con sus diferencias, no solamente en los términos, sino en el propio procedimiento. En algunos casos se diferencia, por ejemplo, en el plazo que se le da al contribuyente cuando pide algún tipo de prórroga. Se le puede dar 5 a 15 días para que presente sus documentos que le piden, que le exigen en la orden de fiscalización, ¿no? Estos, ¿cómo se llama? Estos requerimientos de información, ¿verdad? Entonces, ciertos plazos se diferencian a partir de los términos que se utiliza en estos procedimientos determinativos. También, obviamente, estamos hablando de los alcances que tiene que tener este procedimiento determinativo, que es uno de los requisitos no solamente de esta reglamentación, sino del propio Código Tributario. Si no se cumple a cabalidad esta resolución normativa de directorio, definitivamente se estaría incumpliendo lo establecido en los artículos 88, 89, 90 y siguientes del Código Tributario, donde efectivamente se establece cuál es el procedimiento de fiscalización, el procedimiento determinativo. Igualmente, el Código Tributario comete un error, otra torpeza más, en el entendido de que los términos deberían ser utilizados correctamente. Procedimiento determinativo o procedimiento de determinación. En materia aduanera no tenemos ese problema. Al final sigue siendo un procedimiento determinativo, le llaman fiscalización o resolución determinativa al final. En materia municipal se ha utilizado este término muy interesante, pero que tampoco requiere mucho análisis porque no tiene tampoco mucha diferencia. Estas determinaciones mixtas, no sé de dónde han sacado. Al final, obviamente, tenemos tres tipos de determinaciones. Uno, una determinación realizada por la Administración Tributaria, otra determinación realizada por el contribuyente y otra determinación realizada por ambos. A esa determinación se le llama mixta. Todas las resoluciones determinativas donde el contribuyente haya aportado con algún tipo de información resulta ser una resolución que da fin a una determinación mixta. Y no se está respetando esta normativa.
lastimosamente, no sé, los municipios, ¿a qué le estarán llamando resolución o determinación mixta, no sé qué cosas? Entiendo que en algún momento se utilizó este término ¿para qué? Para provocar una notificación masiva en prensa, lo cual obviamente para cualquier administración tributaria es sencillo y fácil, pero ojo, no cumple tampoco efectos jurídicos efectivos. Ya no logra esos efectos jurídicos efectivos porque una notificación tiene que ser eso, el notificar completamente al contribuyente o a una persona del acto que se quiere notificar para que tenga un efecto, ya sea en el pago, en el reconocimiento o en la impugnación. Pero si no se lo hace, si no se le informa, si no se le notifica, obviamente se viola su derecho a la defensa, al debido proceso y a la publicidad de los actos jurídicos administrativos. Entonces, todo eso, estimados compañeros, seguramente este fin de año, estos procedimientos de verificación estarán culminando con una notificación, con una resolución determinativa. Ojo, mucho cuidado con los términos. Si no están adecuados a esta resolución normativa de directorio que nosotros hemos mencionado ahora, pues definitivamente tienen que ser anulados. Muchas gracias. Nos vemos. Que la fuerza los acompañe. Chao, chao.